Si buscas un portón automático para tu casa o para la oficina, asegúrate que sea fuerte, que sea seguro, que sea práctico, que sea un SEA. Porque solo un portón SEA te asegura el mayor respaldo técnico, un service propio en todo el país y la garantía de todos sus productos. Ingresa en seaportones.uy o llama al 2601-2611. Si vas a elegir un portón, que sea un SEA. Lo dicho, está con nosotros Susana Mangana. Buen día y bienvenida, Susana. ¿Qué tal? Buenos días es un eufemismo, ¿no? Porque están cayendo pingüinos. Llueve y llueve, pero bueno, vamos a decir que es un buen día, que nos estamos saludando y vuelvo a tener el placer de reencontrarme con tu audiencia, Ale. Bueno, ojalá caiga el agua donde se la necesita, ¿verdad? Que es en la tierra, en el campo, donde están la producción agropecuaria. Podría citar cualquier fuente, casi te diría, pero en todo caso, cito El Mundo, el diario español. El mariscal Haftar anuncia que asume el control de Libia. En un breve discurso difundido a través de la televisión, se limitó a subrayar que responde a lo que es la voluntad del pueblo. Y cada vez que hay informaciones de aquella parte del planeta, bueno, tengo siempre la convicción de que poco y nada sabemos de todo, y lo que sabemos está atravesado por la permanente desinformación y el siempre vigente prejuicio. Bueno, qué mejor entonces que pedirte a vos que nos ayudes en 2 o 3 minutos para por lo menos tirar de la madeja y tratar de desenredar el nudo. Bueno, es un nudo bastante complicado. Tenemos una Libia en el norte de África, que es un país árabe y también es magrebí. Esto quiere decir que es un país de mayoría musulmana, un país muy poco densamente poblado, o sea, hay muy poca población. Fíjate que ocupa su extensión territorial 4 veces aproximadamente la de España y no alcanza la cantidad de 6 millones de habitantes, y ahí claro, tenemos que incluir además migrantes africanos, subsaharianos, que vienen de países que quedan por debajo de la línea del Sáhara. Pero aproximadamente son 3,5 habitantes por kilómetro cuadrado, y esto ha sido así durante por lo menos la última década o incluso más tiempo. Entonces es un país que quedó totalmente dividido en un caos, en una violencia continua, con además delincuencia rampante, tras lo que fue el derrocamiento del gobierno. Tú recordarás al mítico y muy excéntrico el coronel Muammar Gaddafi, que también supo venir en algún momento dado hasta Cuba, llegó a la América Latina. Fue un líder revolucionario, pero también muy cuestionado por sus idas y vueltas, por sus también amistades con grupos extremistas dentro de lo que es el mundo musulmán, y otros que son terroristas, como la ETA, los que también acobijó y albergó en campos de entrenamiento que se decía que había en Libia. Muy enfrentado a la administración norteamericana liderada por los años 80 por Donald Reagan. Reagan. Bueno, no importa el primer nombre, capaz que lo estoy ahora embarrando, pero Reagan, el presidente que también lo persiguió como la bestia negra, lo calificó, del terrorismo. Con todo eso, más lo que fue el capítulo de los atentados contra los aviones de Panamá y Lockerbie en Escocia y demás. A ver, la caída de este gobierno de Gaddafi en el 2011, al abrigo de lo que fue el periodo de revueltas en los países árabes, que se llamó eufemísticamente primavera árabe, inició una serie de guerrillas, una serie de enfrentamientos, una puja por el poder, lo que algunos llaman juego de tronos. Me dijiste 3 minutos y ya voy trastabillando con la lengua porque quiero llegar al presente, Ale, no es que esté descolocada hoy. Lo que pasa es que quiero hacer un poco de historia para poder venir al presente y comprender que se sembraron vientos y recogemos tempestades, no solo en Siria, no solo en Yemen, sino también en Libia, un país además muy próximo a Europa. Fue ocupado en su momento por los italianos, después también por allí anduvo Mussolini, pero también estuvieron los británicos. Entonces lo que tenemos que saber es que es un país hoy escindido en dos, hacia el este Cirenaica y hacia el oeste Tripolitana. Eso geográficamente y de alguna manera culturalmente siempre fue así, pero bajo la batuta de un dictador como supo ser también Muammar Gaddafi, un dictador muy sui generis por otra parte, con contratos millonarios con Berlusconi de Italia, por ejemplo, pero que también en sus últimos años supo poner sus barbas a remojo porque vio cómo se las gastaba Estados Unidos con Bin Laden, el terrorista más buscado del planeta, si lo ha habido, y él dijo, yo no voy a querer que hagan lo mismo conmigo. Entonces, de nuevo, volvió en una especie de reconversión personal a amigarse con Europa, a amigarse con Estados Unidos, a servir también de carcelero en Libia para todos aquellos migrantes que querían alcanzar las costas de Italia, porque recordemos que Libia también da a ese balcón que es el Mediterráneo, que es un cuello de botella y sobre todo es el trampolín para lo que son las migraciones
desde África hacia Europa. Entonces, muerto el perro, nos acabó la rabia. ¿Por qué? Pues porque justamente volvieron otra vez las viejas rencillas, volvieron las disputas por el poder y las guerrillas que han sido alimentadas convenientemente por grupos y por países extranjeros que hoy no ocultan su participación en la guerra de Libia, que se ha convertido en la segunda Siria. Si además a esto le sumas la pandemia y la crisis por el COVID-19, pues hay todo tipo de abusos y violaciones graves a los derechos humanos. En Libia han funcionado, y estimo que eso sigue siendo así, mercados de esclavos. O sea, en el siglo XXI tenemos la venta de jóvenes de Senegal o de Gambia por la módica cifra de 300 euros, ¿verdad? Y eso a las puertas de una Europa que no vaciló la Unión Europea en firmar acuerdos muy espurios, tanto con Libia como con Turquía, para que ambos países retuvieran a esa migración que no era deseada a partir del 2015, cuando de alguna manera eclosionó todo el capítulo de la guerra civil de Siria, para que esos migrantes y esos refugiados solicitantes de asilo no llegaran ni de Siria, ni de Irak, ni de Afganistán, pero tampoco desde las costas de Libia hacia Europa. Y bueno, ¿qué pasa ahora? El anuncio hecho por este mariscal, que en la prensa se lo llama renegado, según la línea editorial del diario que tengamos ante nosotros, lo que tenemos que entender es que es una expresión de deseo. ¿Qué pasa? Hay una contienda, tenemos un gobierno de unidad nacional que es así respetado y aceptado por Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, que está encabezado por un señor llamado Fayez al-Sarraj, el nombre es lo de menos porque nadie lo tiene por qué recordar, y luego tenemos a este señor, al rebelde del este, que vive en esa zona de Benghazi, muy próxima también a Egipto, que ha sido convenientemente aupado y apoyado por Egipto, por Arabia Saudí, por Jordania, por Emiratos Árabes Unidos. ¿Qué pasa? Allí, en el este del país, es donde está la mayoría de los pozos de petróleo. ¡Ay, amigo! De nuevo el oro negro, que vuelve a ser el epicentro del conflicto. Aquí nada tiene que ver con religión y todo con recursos energéticos. Libia, antes del 2011, pero también incluso hoy, tiene una esperanza de vida sensiblemente superior a la del resto del continente africano, 71 años de media, ¿sí? Pero es que además tenía un buen nivel educativo, porque Gaddafi, como tantos otros dictadores, también tenía sus luces y enviaba a estudiar al extranjero a aquellos que se destacaban con buenas notas o a los hijos de sus amigotes. El caso es que había también un buen nivel educativo si se compara con otros países. Fíjate que esa esperanza de vida solo es superada por países en África como Cabo Verde o como Túnez y Marruecos. ¿Pero qué ha pasado a partir del 2011? Pues que francamente se ha ido cebando esa violencia, la delincuencia, la inseguridad en los inversores extranjeros, que han ido huyendo del país, pero es que además ha caído estrepitosamente la producción de los barriles de petróleo. Si en enero pasado estaba en 1,3 millones de barriles diarios, hoy tenemos que la producción se ha frenado por lo menos en 800.000 barriles diarios, porque el renegado Haftar mandó cerrar los pozos de petróleo en enero pasado como una medida de presión al gobierno nacional de Trípoli, es decir, como una medida de presión para que también la Unión Europea o Estados Unidos lo reconocieran a él como el líder absoluto de los libios, y eso no va a pasar. Lo interesante aquí es saber por qué hay tantas potencias extranjeras interviniendo en Libia, y porque todos esperan sacar tajada, mientras que Turquía ha trasladado su contienda con Rusia al territorio de Libia. También hay que entender que Turquía apoya al gobierno de Trípoli porque cree que de esta manera va a proteger los acuerdos firmados para la explotación de los gasoductos y oleoductos que hay en Libia hacia Europa. ¿Por qué? Pues porque Libia, recordemos, es parte de ese Mediterráneo oriental. Entonces Turquía de esa manera está protegiendo sus intereses energéticos, manteniendo vigentes sus acuerdos y su apoyo con hombres en el terreno. Lo que hizo es enviar a sirios, sobre todo renegados sirios y rebeldes sirios que no quieren al gobierno de Bashar al-Assad en el poder en Siria, los mandó, obviamente pagos, ¿verdad?, mercenarios pagos por Turquía, a luchar en apoyo del gobierno nacional de Trípoli. A su vez, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos o Egipto apoyan al mariscal Haftar, porque cada uno tiene una agenda exterior que también lo obligan a pensar en sus objetivos más allá de su territorio nacional. Egipto, ¿por qué? Pues porque es la frontera con Libia en el este, y por tanto apoyan a Haftar porque entienden que es el hombre fuerte allí y que puede detener la avanzada de los grupos islamistas radicales al estilo de Al-Qaeda, presente en el Magreb, en el norte de África, pero también el grupo Hermanos Musulmanes, que es una cofradía religiosa, pero que tiene mucha importancia a nivel político en Libia, y además hay miembros de la hermandad musulmana que forman parte del gobierno
de unidad nacional. Con lo cual, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos odian, así te lo digo, sienten un rechazo frontal y visceral hacia la hermandad musulmana y están protegiendo sus intereses. ¿Por qué? Porque entienden que apoyando a Haftar eliminan esa presencia de la hermandad musulmana en la política presente y futura de Libia. Bueno, y aquí tenemos esta contienda y para colmo de males está Rusia, que también ha testeado suficientemente su material bélico, sobre todo drones y material, los misiles de defensa aérea en Siria, y ahora se los está vendiendo y proporcionando al mariscal Haftar. Justamente Turquía apoya a los de Trípoli, a los que también apoyan en la Unión Europea y Estados Unidos, lo digo así para que la gente tenga algo claro, y hacia el este, Haftar, este señor que es el renegado y que desde abril del año pasado intentó una ofensiva hacia Trípoli que no logró hacerse con el control de la capital. Si bien controla muchas partes del territorio de Libia, todavía le falta controlar la capital. Y ahí ha sido capital el apoyo tanto de la aviación y de la inteligencia militar de Rusia, como también de los drones y material bélico que le han proporcionado tanto Emiratos Árabes Unidos como Arabia Saudí. Se está entendiendo un poquito el tablero de ajedrez y que algunos llaman Juego de Tronos otra vez. Sí, y en todo caso... clave de Netflix, ¿no? Y en todo caso, para ir terminando, porque además me consta que tenés otros compromisos y estamos llegando al final de nuestro programa, una de las primeras cosas que se conoció de este discurso del mariscal Haftar es que responde a lo que es la voluntad del pueblo. Y si bien siempre se cita la voluntad del pueblo, los gobernantes electos, los que no son electos, los legales, los que no son ilegales, etcétera, hay pistas, hay señales para suponer que piensa la gente de esto, si es que de esto algo piensa la gente. No, a ver, la gente está demasiado preocupada porque no puede llegar a fin de mes, porque se ha visto afectada su economía, porque era un país que tenía un nivel de vida bastante aceptable en lo que es el contexto africano, sí. Y hoy eso no ocurre. Además están asediados por las guerrillas, están realmente viviendo también con temor la pandemia, con un sistema debilitado en cuanto a su salud, y por supuesto este quizás sea el menor de los males hoy en Libia, pero evidentemente no están haciendo frente, se están dilapidando recursos energéticos, o sea, el dinero del petróleo se está invirtiendo en armas y en hacer la guerra y no en salvar vidas. Entonces la gente no podemos saber qué opina. Esto es un brindis al sol, lo que diga Haftar o lo que diga mañana el señor Sarraj no tiene ninguna validez. Pero una vez más vemos la hipocresía de Occidente, que están siempre calculando también cuál es el señor que más les conviene de acuerdo a sus propios intereses. Y luego nos hacemos los sorprendidos de que siga habiendo inmigración hacia Europa, de que siga habiendo odio hacia las políticas exteriores de países occidentales, llámese Estados Unidos y la Unión Europea. A ver, tenemos que entender que lo que está ocurriendo hoy en Libia es un remake de lo que ha pasado en Siria, de lo que está pasando en Yemen, de lo que ha pasado durante décadas ya en Afganistán. Y claro, ahora para colmo de males tenemos el COVID-19, que es el nuevo enemigo, que distrae la atención de estos focos de conflicto. Pero evidentemente a las puertas de Europa tenemos la tormenta perfecta, y de ahí van a surgir tempestades que nos van a llegar más pronto que tarde. La decisión que se tome en las próximas horas de hacia dónde inclinar la balanza, o si hay algún tipo de consenso. Se han reunido X veces, tanto en Moscú como también en Alemania en enero pasado, ambas partes en conflicto. Luego hay algunos otros que también están luchando por una cuota de poder, pero estos dos hombres fuertes hoy de Libia y no llegan a un consenso. ¿Por qué? Porque se sienten respaldados por amigotes fuertes, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como Naciones Unidas, que no sabe, no contesta, como siempre, en este capítulo, en este momento, pero por supuesto Arabia Saudí, pero también Rusia, Emiratos Árabes Unidos, haciendo su juego, respaldando a este mariscal Haftar en el este del país. Bien, así que entonces, como era lógico suponer, vamos a tener que esperar un poco cómo se va rearmando este Juego de Tronos. Sí, exactamente. Yo no creo que la Unión Europea ahora pueda dar fácilmente marcha atrás y decir, bueno, sí, ahora cambiamos la chaqueta, nos ponemos otra y decimos que Haftar es el chico bueno y vamos a apoyarlo. Pero claramente ni uno ni otro está buscando la pacificación del país, sino cuota de poder, que es lo que ha prevalecido siempre en estos países, porque justamente responden a espíritu tribal, responden a espíritu sectario. Algo que ha ocurrido, y por eso cuando tú decías tengo otro compromiso, estoy siguiendo un curso esta semana entera con la Universidad de Lancaster, que es muy bueno para mí, porque bueno, ahí puedo discutir con
con otros colegas que sí entienden muchísimo de Oriente Medio y tienen más conocimiento detallado y demás, que podemos trabajar detalles más finos, ¿verdad? No quedarnos solo en los titulares de prensa, algo que abunda, y te doy un titular, Alejandro, algo que ha sido el resultado directo de estos conflictos geopolíticos es otra vez el auge de los sectarismos, que son utilizados como un arma arrojadiza por estos gobiernos de estos países que lo que buscan es apalancarse en el poder. Entonces, tristemente, en Libia, un país que tenía una tasa de alfabetización elevada, que tenía acceso a universidad gratuita para los estudiantes libios, que tenía un nivel de vida bastante envidiable en el contexto africano, Gaddafi sería malo, pero lo que vino después de él es peor, ¿sí? Y eso es lo triste, que estamos haciendo que los pueblos a los que Europa y Estados Unidos engañaron y dijeron que necesitaban cambiar, tenían que ser más democráticos, celebrar elecciones y olvidar el pasado, hoy están viéndose sumidos en la pobreza, en el caos y sobre todo en la violencia armada que los está consumiendo. Caso de Irak, caso de Yemen, caso de Siria, caso de Libia. Antes de despedirte, alguien preguntó si viste la serie Califato. Te escuché. No, todavía no la he visto, ya me han contado un poco la trama, la voy a ver. Siempre recordemos que este tipo de películas tienen que tener un punch importante para enganchar al televidente, ¿no? Vamos a pensar eso. Pero bueno, debe tener una cuota de verdad. Estuve mirando otra serie que recomiendo, que es la de Poco Ortodoxa, ¿sí? ¿Cuál, perdón? También en Netflix, muy cortita. ¿Qué serie? Poco Ortodoxa. Poco Ortodoxa, que trata de la huida de una joven de una comunidad ortodoxa judía en Nueva York y cómo viven en el siglo XX, XXI, ¿no? En el siglo XXI concretamente, cómo viven anclados con ideas que tienen un sustento y una base bíblica, digamos, religiosa, pero que evidentemente se hace difícil sostener para muchas personas en el tiempo actual. Pero Califato la voy a ver, y más ahora que nos interpelan con ello, la voy a mirar esta semana. Te prometo una devolución. Te mando un beso bien grande y muchas gracias como siempre, Susana. ¿Alguna de las clases, alguna de las conferencias, alguno de los encuentros virtuales que quieras recomendar? Bueno, mira, que próximamente vamos a estar lanzando un curso a través de Zoom, así que estén atentos porque te lo voy a pasar a ti para que lo anuncies debidamente. Fue un éxito el tener esas 2 charlas café los 2 viernes pasados, así que la gente está pidiendo salir un poco de la temática del coronavirus. Así que sí, ahora nos vamos a lanzar con un curso breve, va a ser breve porque la gente en estos tiempos no quiere anotarse a un curso digital de 8 meses, ¿verdad? Sino algo muy breve, 4 sesiones, 5 sesiones, pero te iré informando oportunamente, Alejandro. Te mando un beso grande y otra vez muchas gracias, Susana. Gracias a ti, Alejandro. Un abrazo, que sigáis bien. Susana Mangana nos ayudó a poner la mañana en camino.